Buenos días. Dios los bendiga. Los niños pueden subir. Buenos días, Dios les bendiga. Hace 8 días hablamos de la fe, hace 15 días hablamos de la fe, pero hoy vamos a continuar hablando de la fe. Quiero que hablemos hoy de la fe. Sé que aún hay personas que tienen dificultad, por así decirlo, en entender el tema de la fe. Así que quiero que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 11. Quiero que tengamos completa claridad del tema. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11. ¿Ya encontraron Segunda de Pedro? Está después de Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿A qué vamos a añadir? A nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, este libro de Juan nos habla acerca de la fe y de la importancia de añadir a nuestra fe virtud, ¿cierto? Y a la virtud, ¿qué? Conocimiento, el conocimiento, dominio propio y bueno, y todo lo demás. Pero necesitamos entender primero y tener la certeza de lo que es la fe. Lo hemos dicho una y otra vez. La fe, sin el objeto de la fe, no es fe. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? Jesucristo mismo, ¿cierto? Entonces, la gente tiene y pretende llamarle a su confianza fe, o a su esperanza fe, o a la solución, o ellos pretenden utilizar la fe para solucionar sus problemas. Pero esa no, en muchas ocasiones no es fe. No es fe. La fe tiene un propósito más alto que resolverte tus problemas. Quiero que lo veamos. Este es el libro que vamos a estudiar, Segunda de Pedro, pero quiero que me acompañen a Lucas 17 para que podamos entender esto. Lucas 17. ¿Encontraron Lucas? Lucas 17, el capítulo 17, el verso 11. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Estas no son sino dos ciudades afortunadas por las que cruzó el Señor. Y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? Los cuales se pararon lejos. Aquí vemos a estos dos hombres enfermos, ¿sí? Obligados a vivir fuera de la ciudad por la lepra que tenían, lejos de la ciudad. Ellos se comunicaron con Cristo a través del único medio que utilizaban para comunicarse con las personas, y era a través de los gritos. Mire lo que dice: y alzando su voz. ¿Quiénes alzaron su voz? Diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Este era un ruego de sanidad. Ten misericordia, con el objeto principal de que los sanara. Necesitamos ser sanados. Y dice el 14: cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Muéstresen a los sacerdotes para que los declaren limpios. Esa era la misión del sacerdote, declararlos limpios. Porque cuando el sacerdote declaraba al leproso limpio, el leproso podía seguir con su vida. Podía seguir con su vida. Mientras iban, recibieron una sanidad que llegó repentina e instantáneamente, ¿cierto? Esta sanidad vino como resultado de un milagro que hizo Jesucristo. Este milagro sucedió cuando ellos obedecieron. Él les dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Y cuando iban en camino, ¿qué pasó? Fueron sanados, ¿cierto? Fueron limpiados. Entonces en el 15 dice: uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos. Los otros siguieron. Los otros 9 siguieron porque ellos tenían un afán, y eran ser declarados limpios. Ese era su único objetivo, que los sacerdotes los declararan limpios para poder seguir con su vida normal, ¿cierto? Ellos fueron a buscar al sacerdote y olvidaron al que los sanó. Se olvidaron completamente de él. Y dice el 16 y el 17: y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿A los pies de quién estaba postrado? A los pies de Jesús. Así que lo que se presupuesta es que los otros 9 eran judíos, porque ellos fueron a buscar al sacerdote sin objetar. Ellos conocían la ley, ¿cierto? El samaritano que estaba con ellos, pero recuerden que los samaritanos y los judíos no se podían ¿qué? Ver ni juntar, eran ¿qué? Enemigos. Pero como tenían lepra, entonces en ese momento tenían algo en común: la lepra que los había contagiado, ¿cierto? Así que como ellos fueron sanados, y cuando fueron sanados, entonces ellos hicieron a un lado al samaritano, porque ya no tenían eso que los unía. ¿Qué los unía? La lepra. Pero ya no tenían lepra, así que lo hicieron a un lado. Así que él se levantó con un propósito: ir y agradecer. Pero los judíos no le siguieron en su gratitud. El 17, ¿qué dice? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los que recibieron misericordia?, preguntaba Jesús. ¿No fueron 10 los que vinieron a pedir misericordia? ¿Dónde están? ¿Cierto? El 19, ¿qué dice? El 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Solamente el extranjero se levantó con gratitud y buscó al Señor. Solamente él. Y el 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate. ¿Por qué levántate? Porque estaba ¿en dónde?
a los pies, estaba postrado. Le dijo, vete. Ese vete es, eres libre. Recuerde lo que dice la Escritura. Si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. A ver, este hombre, ¿en dónde estaba? ¿A los pies de quién? ¿A quién estaba mirando? ¿A quién estaba mirando? Tenía su mirada puesta ¿en quién? En Jesús. Aquí vemos la diferencia entre la fe natural y la fe salvífica. Aquí vemos 10 hombres. De estos 10, ¿cuántos recibieron milagro? Los 10. De estos 10, ¿cuántos recibieron un milagro? 10 de 10. Pero de ellos 9 tomaron el milagro, los 10, perdón, de estos 10, los 10 tomaron el milagro para seguir con su vida, y así lo hicieron. Pero hubo uno que volvió a Jesús. Ahora, por favor, no se distraigan. Así lo hicieron. Ellos recibieron lo que pidieron. ¿Lo recibieron? ¿Qué pidieron? Misericordia, ¿cierto? ¿Qué es esto? El Señor les respondió porque sabía lo que ellos estaban buscando. ¿Y qué les dio el Señor? Misericordia. Se fueron lejos después de recibir misericordia. 9 de ellos, ¿cierto? Recuerden, 10 que recibieron lo que pidieron, pero de los 10 solo uno fue salvo. 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Tu fe te ha salvado, le dijo el Señor Jesucristo. ¿A cuántos le dijo eso? ¿A cuántos? A uno. ¿A los pies de quién estaba él? A los pies de Jesús. ¿A quién dio gloria? A Dios. ¿En quién puso sus ojos? ¿A quién buscó? ¿Y quién lo declaró salvo? Jesús. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Veámoslo así. 10 hombres bendecidos. ¿Los 10 fueron sanados? 10 hombres bendecidos, los 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. 10 sanos, uno salvo. 10 milagros, una salvación. ¿Cuántos milagros hubo? ¿Cuántos salvos? 10 que buscaron a Jesús porque tenían una necesidad. Uno que encontró al Salvador. 10 siguieron la ley, buscaron al sacerdote, pero uno encontró la gracia y volvió a Jesús. 10 tuvieron fe para sanidad, uno tuvo fe para salvación. 10 tuvieron fe para sanidad, pero uno también tuvo fe ¿para qué? Para salvación. 10 milagros, una salvación. Voy a decirlo de otra manera. Uno recibió la gracia, 9 quedaron desgraciados. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Amados, 10 milagros, una salvación. 10 que encontraron a Jesús, uno fue salvo. ¿Por qué esto? ¿Por qué no predicamos milagros nosotros? Vuelvo y los voy a decir, lo hemos dicho muchas veces. Tu milagro, el que estás buscando, tú y cada uno de los que están aquí, tú lo recibes de Dios, de Él. ¿Ellos a quién pidieron misericordia? ¿Quién les dio misericordia? Ellos fueron sanados porque ¿quién los sanó? ¿Fueron sanos cuando se presentaron al sacerdote? ¿Quién los sanó? ¿De dónde recibieron el milagro? De Él. Usted no recibe el milagro de un hombre. El hombre no es el intermediario, es Dios el que hace milagros. Y usted puede encontrar su milagro a los pies de Jesús. Usted puede encontrar su milagro cuando busca a Jesús, cuando ora y levanta su voz y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Vas a recibir eso que estás buscando. Entiéndame, es así de sencillo. Así que usted en el lugar secreto, usted puede orar y buscar el milagro y el Señor se lo dará y ya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios responde? Dios responde.
Así que usted delante de Dios obtendrá su milagro. Usted no necesita buscar a un milagrero. No necesita. Usted tiene una relación con Jesús, pida a Jesús sanidad. Tiene una relación con Dios, pida a Dios a través de su Hijo ese milagro. Ahora, ¿por qué nuestro milagro más grande no es predicar, por qué nuestro llamado más grande no es predicar milagros? Porque sabemos que Dios lo hace y es una oportunidad para todo el que lo pide. Nuestro llamado más grande es predicar aquello que los hombres no están buscando. Y lo que los hombres no están buscando es la salvación de su alma. De hecho, se presupuesta que del 100% de personas que entran por la iglesia, por la puerta de una iglesia, no entran buscando salvación para su alma, entran buscando un milagro, la solución a un problema financiero, personal, familiar, sentimental, drogas, moral, el problema de un hijo. Y cuando entran por esa puerta, entran es buscando solución a un problema, a una situación, a un momento que están viviendo, pero no están, en esa primera entrada no están buscando salvación de su alma porque no conocen el estado real de su alma, porque nadie conoce el estado real de su alma sino hasta que se expone a la palabra de verdad que muestra el corazón de los hombres. Lo triste es que muchos de los que entran reciben respuestas porque Dios responde. ¿Cuántos saben que Dios responde? Reciben respuestas, pero salen y siguen con sus vidas y se olvida del que les respondió, del que les ayudó, del que los sacó del problema, del que los sanó o del que los restauró o el que hizo la obra en él. Se olvidan de él y siguen ¿con qué? Con sus vidas. Pero quien ha sido salvo vuelve a los pies del Salvador a darle gracias por ese milagro que hizo y a entender y a recibir de él la salvación de su alma. A ver, amados, quiero hablar de esta fe salvífica. ¿Cuántos de estos, hablemos de que ellos todos los días tuvieron fe, digamos que todos tuvieron una fe natural, fe para ser sanos? ¿Cuántos fueron sanos gracias a esa fe? 10. Pero ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos? ¿Dónde tenía puesto los ojos este que fue salvo? En Jesús. No nos confundamos con esto. Usted puede tener el milagro de Dios. Yo le pedí a Dios, no sé, un trabajo, uno puntual, y Él me lo dio. Eso puede ser fe natural. Yo le pedí al Señor una casa y la pedí así y Él me la dio. Pedí este carro, pedí, ¿cierto? Lo que pedí. Que me abriera la puerta de la universidad, que me abriera esto para mi hijo, esto, aquello, lo otro, el dinero para pagar esto o el dinero para comprar. Y me lo dio. Eso es fe, ¿qué? Natural. Pero eso significa que esa persona es salva. Por favor, dígalo. No. Para que tú seas salvo, tú necesitas poner en Jesús tu mirada como Salvador. Necesitas asegurarte que Él es tu Salvador. Esto es fe salvífica. La gente dice, yo tengo fe. Es más, hay gente que dice, es que yo tengo mucha fe. Y hasta ahí llegan, pero se olvidan del objeto de nuestra fe. Si esta fe no está apoyada en el Salvador, es fe natural. Y la Biblia no se contradice, hermano. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Usted puede pedirle a Dios, Señor, hazme muy próspero, ayúdame. Haz un milagro, ábreme puertas de estos negocios importantes y Dios lo puede hacer. ¿Me entiendes? Pero si tú pides esto solamente para seguir con tu vida tranquila y te olvidas del Salvador, esa fe te ayudará a alcanzar quizás lo que has soñado alcanzar, pero esa no te salvará el alma.
¿Me entiendes? Tú necesitas entender cuál es la fe salvífica, y es esa que mantiene tu mirada en Jesucristo. ¿Claro hasta ahí? Ahora, ya tenemos claro este tema de la fe. Ahora sí vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1. Volvamos a Pedro. Ahora, quiero que ustedes sepan una cosa. Segunda de Pedro, el libro que escribió el apóstol, la escribió a aquel que es salvo, al creyente, al que es de la fe. Se lo escribió específicamente a los que son de la fe. Yo quiero que lo entendamos de esta forma y lo entendamos. Este texto lo escribió el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios, y lo escribió a la iglesia, a los que son de la fe, a los que han sido salvos, a los que han alcanzado la justicia de parte de Dios a través de Jesucristo. Lo escribió para decirle a la iglesia: la fe que ustedes tienen es tan preciosa como la que nosotros los apóstoles tenemos, dijo el apóstol. La fe que ustedes tienen es tan preciosa como la nuestra. Leámoslo, por favor. Primer versículo del capítulo 1 de segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Quién la escribió? Simón Pedro, quien era un apóstol verdadero de Jesucristo. ¿A quién se las escribió? A los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿A los que han alcanzado qué? A los que han sido declarados justos. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dígaselo a alguien: la fe que yo tengo es tan preciosa como la que tuvieron los apóstoles. ¿Sí lo sabían? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire lo que le dice. Yo quiero que podamos atender a esto. El apóstol les dice en el verso 2: gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz. El apóstol le estaba diciendo primero gracia y después paz. Cuando usted va al libro de Efesios, se da cuenta, ¿quién la escribió? Siempre lo encabeza quien la escribió: apóstol de Jesucristo. Siempre dice a quién la escribió, ¿cierto? Que es a la iglesia, al redimido, al salvo, al que ya ha sido regenerado, al que ya ha sido justificado por la obra de Jesús en la cruz. Y luego le dice gracia y paz. Tú encuentras este patrón en Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, en Gálatas, y lo encuentras también en Pedro. Gracia y paz. Primero salvación, luego paz. Tú no vas a obtener primero paz y después salvación, nunca. Sin salvación no hay paz. Primero gracia, primero salvación, regeneración, justificación. Primero es llamado hijo de Dios. Primero tus pecados son perdonados y luego paz. Y así están todas las epístolas. Primero gracia y luego paz. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Los que conocen ¿a quién? A Dios y al Señor Jesucristo. Si no hay gracia, no hay conocimiento de la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si no hay conocimiento de Dios, no hay vida eterna. Y si no hay promesa de vida eterna, no hay paz. ¿Cuánto lo entienden? Primero gracia y luego ¿qué? Primero gracia y luego paz. Paz. Pero esa paz, dice la Biblia, sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que el conocimiento de Dios, escúcheme bien, es un ingrediente fundamental para que tengas paz. Conocimiento.
Tú necesitas conocer al Dios en el que crees. Díselo al que está a tu lado. Díselo. Necesitas conocerlo para que se multiplique tu paz. Ustedes y muchas personas creen en el mundo, o creen, aquellos que están en el mundo, incluso algunos que están en la iglesia, creen y piensan que si tuvieran más dinero tendrían más paz. Y siempre piensan, si yo tuviese esto o aquello, si mi trabajo fuera este, si me ascendieran, si yo alcanzara, si yo consiguiera, si yo tuviera, tendría paz. Pero la paz es el resultado de la gracia, de el conocimiento de Dios, de tener las promesas de la vida eterna. Así que el apóstol en el verso 2 empieza a decirles: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el 3 les recuerda que ellos serán partícipes de la naturaleza divina. Entonces hagamos un resumen. ¿A quién se le escribe este libro? ¿A quién? ¿Quién la escribe? ¿Y para quién es el mensaje entonces? ¿Quién es la iglesia? Hagámoslo más personal. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién? Yo. Y empieza a explicarlo. Y le dice en el verso 3: a los que son llamados. Este mensaje es para los que fueron llamados, porque el llamado es personal. El día que llegó la conversión a mi vida, fue una obra que Dios hizo en mi vida. No llegó en montonera, dijo vamos a salvar a este montón de perdidos. No, llegó con nombre propio y me salvó a mí, así como el día que llegó a ti y te salvó a ti, con nombre propio. Y el apóstol lo explica en el verso 3. Y en el verso 4 dice: estas palabras son para los que les han prometido el reino de los cielos y los que han abandonado sus malos deseos. Para ellos es. De hecho, si quiere lo podemos leer. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que estas palabras eran para aquellos que les es prometido el reino de los cielos y que ya han huido de sus concupiscencias. ¿Cuáles son las concupiscencias? Nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, gritos, insultos, mentiras y marrullerías, ¿cierto? Y llegamos al 5, que es el punto donde pues vamos a dar más énfasis en nuestro estudio. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque haciendo esto, dice, estas cosas, porque si están estas cosas en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerden, añadan a la fe ¿qué? Virtud. Seguimos hablando de la fe. La fe. Recuerden que el libro de Tesalonicenses dice: porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Ahí habían 10 leprosos que recibieron 10 milagros de sanidad. 10 que recibieron la respuesta, 10 que buscaron a Jesús, 10 que escucharon su voz, 10 que lo obedecieron. Pero ¿cuántos de esos 10 fueron salvos? Uno. Porque no es de todos la fe. ¿Quién fue salvo? Aquel que puso su mirada en ¿quién? Quien dio media vuelta, renunció a seguir la ley y fue a buscar la gracia. ¿En quién está la gracia? En Jesús. ¿A quién estaba mirando este leproso? A Jesús. Así que es maravilloso, hermano, entender que este libro fue escrito para los que están en la fe, y lo entenderán aquellos que están en la fe, que ya recibieron no solamente ese milagro que buscaron de parte del Salvador, sino esa fe que salva sus almas.
Entonces empieza el verso 5 diciendo: ponga toda diligencia en esto mismo. Ponga todo su esfuerzo. ¿En qué? Añada a esa fe virtud. ¿Quién puede obedecer esto? Solo el que tiene fe. Fe salvífica. Solo el que tiene fe puede obedecer esto. Añada a la fe virtud. Y la virtud es lo que permite que una persona sea digna de confianza. De hecho, si usted quiere saber qué es virtud, usted puede leerlo en Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa. Allí hablan de una persona virtuosa, y las características de una persona virtuosa están allá enumeradas una a una. Por ejemplo, dice que el esposo de la mujer virtuosa está en ella confiado. Así que hay una característica de una persona virtuosa, y es que es digna ¿de qué? De confianza. Pero si usted lee de ahí en adelante, usted va a encontrar que la persona virtuosa es productiva. La persona virtuosa tiene buena voluntad para hacer lo que es correcto, es proveedora, ama a su familia, es justa, es una persona que vela en oración, es una persona generosa, no teme al futuro porque ha hecho provisión para el futuro, ocupa bien su tiempo, honra a su esposo, honra a su esposa. ¿Sí saben cómo es honrar al esposo? ¿Cómo es honrar a la esposa? Honra a su esposa, honra a su esposo, habla bien de su esposa, siempre habla bien de su esposo. Tiene conocimiento y habla con sabiduría. Educa y enseña a sus hijos el temor de Dios. Enseña a sus hijos a honrar a sus padres. Una mujer virtuosa, un hombre virtuoso. La virtud de enseñar a nuestros hijos a respetar, a criarlos en el temor de Dios, a hablarles la palabra de Dios. Perdón. Esa es la responsabilidad de una persona virtuosa. Una persona virtuosa, un padre virtuoso, una madre virtuosa reúne a sus hijos alrededor de la palabra de Dios, le predica la palabra de Dios, les comparte la palabra de Dios y añade a la fe virtud. Así que la virtud es la disposición habitual y firme de hacer el bien. La virtud guía tus pasos cada día y cada paso que des a los brazos de tu Padre Celestial. La virtud no te desvía del camino, sino que siempre te muestra el camino, y el desenlace final de ese camino son los brazos de Dios. Así que dice: añada a la fe virtud, sea firme en hacer el bien y que sus obras sean excelentes. Luego dice: añada a la virtud ¿qué? Conocimiento. Este conocimiento se refiere a la voluntad de Dios. Usted es virtuoso si conoce la voluntad de Dios para que pueda obedecerla. Esta añada a la virtud conocimiento es añada ese estudio diligente, sistemático y programado de la voluntad de Dios, de las escrituras. Añada a esa virtud el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, añada a la fe ¿qué? Virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Esto es disciplina. Esto es controlar por iniciativa propia nuestra carne. El apóstol mismo lo decía: yo sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que hallando predicado a otros yo mismo sea descalificado. Está diciendo: yo voy a sujetar mi carne, ¿cierto? Este dominio propio tiene que ver con huir de la tentación, de la fornicación, de las pasiones, de la vida inmoral. Controlar las pasiones y deseos. Entregar estas pasiones a nuestro Dios, que nos ayuda a abandonar todo aquello que alimenta nuestra carne, nuestros malos deseos. Así que si reunimos estas tres palabras, podemos decirlo así: la virtud guiada por el conocimiento de Dios fortalecerá nuestro dominio propio. ¿Cuántos dicen amén?
Esto doblega nuestras pasiones y deseos para que no seamos esclavos de nuestras viejas pasiones. Así que la Biblia dice que también debemos añadir al dominio propio paciencia. Esto significa que la persona tiene que persistir en hacer lo correcto. Tener paciencia se refiere a soportar y no dar el brazo a torcer cuando hay tentación. Se refiere a no quitar nuestra mirada del objeto de nuestra fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Jesús. Esta paciencia ha tomado la mano de las promesas de Dios y espera en esas promesas pacientemente, sabiendo en quién ha creído. Y la palabra dice: añada entonces a ese dominio propio paciencia. Y a la paciencia, piedad. Ser piadoso es ser obediente a la palabra de Dios. Es vivir una vida que agrade a Dios. Quien es piadoso agrada a Dios. Quien es piadoso tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El piadoso obedece a Dios. Y dice: y a la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal se da a la familia, se da a la madre, al hermano, a la esposa, al hijo. Es un afecto con abrazos, con cariño y compañerismo no fingido. El afecto fraternal. El afecto fraternal, yo no puedo decir que tengo afecto fraternal cuando estoy odiando a mi hermano, cuando lo saludo y le hago una gran sonrisa cuando lo veo, ¿cierto? Y la veo y digo: hola, ¿cómo estás? De linda y de flaca. Y después hablo con las amigas y digo: uy, está flaca, parece una garra, ¿cierto? Y entonces afecto fraternal. ¿Cuál afecto fraternal? Si estás queriendo mechonear a la que tienes al frente de la silla, enfrente de la iglesia, y no estás poniendo atención a la prédica porque estás lleno de odio contra alguien. El afecto fraternal tiene que vivirse dentro de la iglesia, porque somos hermanos. En la iglesia no debe haber divisiones de ninguna clase, de ninguna manera. Debe haber un afecto fraternal, verdadero, genuino. Y dice: y agreguen a este afecto fraternal amor. Porque aquí es donde no importa lo letrado que usted sea o lo religioso, si no hay amor, no ha entendido el mensaje. Debemos ser obedientes. El amor es restaurador, ¿cuántos lo saben? La gente vive diciendo: ay, sí, yo la amo, y ella sabe que yo la amo. Ay, sí, yo sé que lo ama. Ay, dale meloserías diciéndole que la amo. Y así hacen con el amor, y así hacen con el perdón, y así hacen con todas las cosas. Y si han visto las peleas de los esposos, si han visto cómo se perdonan, y entonces él va y la grita: ah, ¿por qué grita? Usted es una necia, no hace caso. Y ella, ¿cómo responde? Sí, mi amor, tienes toda la razón. Sí, papi, sí, pollito, tú tienes toda la razón. ¿Así responden? Sí, así responden, claro. Y cuando él grita: ah, ¿por qué se demora tanto? Vamos a llegar tarde a la iglesia. Ella, que dice: sí, papi, ya, yo me voy a arrepentir de esos pecados, papi. ¿Sí es así? ¿Qué pasa? ¿Ella qué hace? También: ah, es que yo me levanté primero que usted y le hice el desayuno, le arreglé la ropa, planché todo, alisté a los niños. Ahora me tengo que arreglar porque no voy a ir como una loca a la iglesia. ¿Cierto? Eso lo vi en una novela. Y entonces, llegando a la iglesia, para no sentirse culpable, llegué y dice: ay, perdóneme por los gritos. Y ya no ofrezco. Y ahí se supone que quedó el asunto. No nos podemos engañar. No es la ruta que el Señor nos mostró. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el verdadero perdón? El verdadero perdón tiene contricto. Está contricto. Entonces, si pelea, él le dice: mi amor,
Te grité y te dije cosas horribles, recordé a la pariente que tú más quieres y sí. Me porté como un gamín, lo hice muy mal. Perdóname, mi amor, yo no tengo que ofenderte de esa manera. Perdóname. Esa es la forma correcta de pedir perdón. En lo posible hay que parar y mirarse a los ojos. Y luego ella le va a decir, sí, mi amor, me ofendiste terrible, lloré todo el camino, estaba muy triste, pero te perdono porque te amo. La forma correcta de pedir perdón y de dar perdón. La forma incorrecta de pedir perdón es, como le dijimos, se me saltó la piedra, perdóneme, China, ¿cierto? Y entonces ella puede responder de la forma correcta y decir, sí, mi amor, me dolió, pero te perdono, te amo. Hay uno lo hizo mal y otro lo hizo bien. ¿Qué lo hizo mal? El que pidió perdón. Mire, aquí está en una lucha de géneros. El hombre fue el macho. No estamos hablando de eso, hablamos de quién lo hizo mal y quién lo hizo bien. Ahora, que él diga, no, mi amor, me arrepiento, se me fueron las luces, te ofendí terrible, perdóname. Y ella le diga, fresco, ¿quién lo hizo bien y quién lo hizo mal? Exactamente. Nosotros no estamos de afán a la hora de pedir perdón ni de dar perdón. Porque cuando usted va a pedir perdón al Señor, ¿cierto? Usted no va ahí como, si Señor, la embarré, necesito perdón, ¿sí? Pero ya porque ya son las 8, ¿cierto? Listo, quedamos bien, Señor, entonces, listo, yo veré hoy conmigo todo el día, ¿cierto? Ya, me voy con... Eso es irreverencia. El amor me hace sentir dolor porque sé que ofendí a la persona que amo. Señor, te ofendí con mi pecado, pequé, hice lo malo delante de tus ojos, desobedecí, perdóname. Y voy a la palabra para oír la voz de Dios y recibir de Él ¿qué? Perdón, gracia. Amén. El amor es necesario. El amor. Si usted, por ejemplo, no corrige a su hijo, usted no ama a su hijo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Es que a mí me regalaron un libro más lindo que decía que a los niños no hay que corregirlos, porque se les puede crear un trauma. ¿Cierto? Muchos padres y madres no corrigen a sus hijos a tiempo y después se les salen de las manos. ¿Cierto? Cuando usted corrige a su hijo, lo corrige porque lo ama y no quiere que muera. ¿Quién dice eso? La Biblia. Cuando usted corrige al hijo, está impidiendo que de adulto lo castiguen. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. Corrija a su hijo. Nunca es tarde. Si está bajo su techo, corríjalo. Si usted le pasa todas a su hijo, él no va a ver nunca la diferencia entre una vida correcta y una vida incorrecta, entre una vida de esfuerzo y una vida sin esfuerzo. Si usted siempre justifica a su hijo, entonces él no va a buscar a Dios para que lo justifique, porque usted ya lo justificó. Usted es el que le enseña a su hijo a temer. Si su hijo conoce lo que es el temor al papá, será más fácil cuando crezca conocer el temor a quién. Dice, y si mi papá me corregía de esta manera, no quiero ni pensar cómo Dios me quiere corregir, así que quiero ser obediente. Hermanos, muchos hijos de muchos creyentes se están perdiendo porque el padre y la madre no quieren corregirlos. No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en amar a sus hijos. Tengo una historia tan triste de una pareja que no quiso corregir a su hija porque su hija
Ustedes conocen cómo son las niñas de pequeñitas. Son encantadoras, hermosas, su sonrisa, son sus ojos, su mirada, sus ademanes, cómo hablan, lo que dicen. Cuando dicen papi, se derriten esos papás cuando la miran, Pero resulta que esa niña va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y llega un momento donde pierde esa inocencia frente al Señor. Pero el papá nunca deja de ver a su hija como esa niña inocente. Y siempre le da largas y largas y largas y largas a esa niña inocente. Pero quiero decirte, amado padre, amada madre, que el día en que tú dejes de corregir a tus hijos fuertemente es porque los dejaste de amar. Porque tú no amas a tus hijos a tu manera, tú amas a tus hijos a la manera de ¿quién? De Dios. No los castigamos para destruirlos, dice la Biblia, pero sí debemos castigarlos para que no perezcan. Para que no perezcan. Bueno, sé que últimamente he hecho una campaña contra los hijos y hay muchos hijos que dicen, papá, hoy te voy a invitar a almorzar. Voy a invitarte a desayunar, papá. Ese pastor está en una campaña fuerte. ¿Será que va a empezar a vender varitas o algo así? Porque le está haciendo campaña. Mira, es tan triste la historia que no se las voy a contar. Voy a seguir con la prédica. Si no, nos ponemos a llorar aquí después. Corrige a tu hijo, a tu hija, corrígelos. Corrígelos. Si están bajo tu techo, corrígelos. Y si ya salieron debajo de tu techo, corrígelos si tú puedes. Corrígelos si te escuchan. No tengas miedo. Ponte de acuerdo. Porque es que esta es la otra cosa que pasa. Cuando el papá quiere, la mamá lo defiende. Y cuando la mamá los corrige, es el papá el que los defiende. Y entonces están divididos. Hagan un plan los dos. Vamos, cuando yo lo corrija, por favor, quédate a mi lado. ¿Cierto? Si quieres llorar, llora. Pero no los defiendas. No me quites la autoridad frente a ellos. ¿Sí? ¿Cuántos entendieron? Amén. Vamos en el amor, ¿cierto? ¿Cuántos aman a su hermano que está sentado al lado suyo en la iglesia? Si lo ama, dígaselo, demuéstreselo con afecto fraternal. Debes amar a Cristo, amar a la iglesia y amar al hermano. Es definitivo. Veamos el verso 8. ¿Listo? Y entonces dice a la piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ¿quiénes? Y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento. Vuelve la palabra. Sin conocimiento de Dios, no habrá temor de Dios. ¿Quién teme a Dios? Aquel que conoce a Dios. Conoce que un día derramará su ira sobre toda carne. El objetivo de estas enseñanzas, dice el apóstol, es que ustedes no estén ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento, otra vez se los digo. Mira, hemos establecido escuelas antes de la reunión, durante la reunión, después de la reunión, en la siguiente reunión, después de la reunión. Hemos abierto el sábado, hemos abierto el viernes, hemos abierto el miércoles. Porque llamamos la iglesia el conocimiento de Dios. No tiene costo.
Y entendemos que la gente no responde a este llamado. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no responden a este llamado de recibir conocimiento de Dios si la vida eterna es conocer a Dios, conocer al Hijo? La vida eterna comienza cuando conoces a Dios, cuando conoces al Hijo. ¿Por qué le sacas el cuerpo al conocimiento? Es que yo hace tanto tiempo no estudio, es que yo soy más disperso que mi hija de 3 años en el colegio, de 5 años en el colegio, no entiendo. Es que para mí este tema, mire, hermano, el sistema que estamos utilizando para enseñarles doctrina es el que utilizan en el jardín. Es tan sencillo. Les estamos enseñando los conceptos más importantes. No estamos, alguien piensa estudiar doctrina, es una locura, para nada. Están absolutamente felices y enriquecidos cada uno de los que han entrado a fundamentos. ¿Así es? Felices cada semana. Hable con uno que esté en fundamentos y le va a decir: es la mejor decisión que tomé. Usted, ¿cómo es capaz? ¿Cómo? Dígame, por favor, los que son de la fe, ¿a quién le escribió el apóstol Pedro este libro? A los salvos. Y les está diciendo que si ustedes hacen estas cosas, ustedes no dejarán de estar, ustedes no estarán ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes valoran tanto lo que enseña este mundo, que usted es capaz de meter a sus hijos a todos los cursos que pueda meterlos, a la universidad y al posgrado y a todo lo que le pueda pagar, y a lo que no pueda pagar también lo mete. Y usted dice: es lo más importante en la vida. Pero usted con su testimonio no le demostró a sus hijos lo importante que es el conocimiento de Dios. Las familias, nosotros no tenemos dividido los jóvenes y las familias. Somos uno solo. Y hay padres que están entrando a fundamento con sus hijos. Y vemos a esos niños de 8, de 9 años viendo a su papá confundido, diciéndole: papá, en la casa te explico, no te preocupes. ¿Por qué es tan sencillo? Y usted quiere que su hijo tema a Dios, sea un hombre de Dios, pero usted lo prepara para que sea bueno para este mundo, bueno para su carrera, bueno para todo eso, pero no para que sea un buen cristiano. Amados, quiero verlos a todos en la escuela de fundamentos con sus hijos. Usted ha visto a Jerónimo, a Andrea, a Samuel hablando de fundamentos, hablando de fe salvífica, hablando de muerte, resurrección, ascensión y glorificación, hablando de ascensión. Hace unos días una mamá que está aquí presente, que no voy a decir quién es, resultó abriendo un link donde estaban dando una prédica, y esta señora estaba diciéndole a la iglesia que su esposo le había escrito un poema a su hija, y le estaba diciendo a la iglesia: mientras mi esposo lee mientras yo leo este poema que mi esposo le escribió a mi hija, ustedes al oírlo van a recibir sanidad para sus almas. Dese cuenta lo torcido de todo el mensaje que está dando, porque no, la única fuente de salvación y de sanidad para el alma, ¿qué es? La palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Esta mujer tiene a su esposo endiosado y está diciéndole a la iglesia: lo que mi esposo le escribió a mi hija los va a sanar a ustedes. Qué burrada tan grande, hermano. Y qué triste que haya gente quien lo escuche y lo crea y lo sepa. Y cuando el niño se dio cuenta, vino caminando y le dice: mamá, ¿qué estás escuchando? ¿No ves las herejías que está diciendo esa señora? Creo que tiene 10 años. Y la hizo a un lado y dijo: mamá, voy a cerrar esto. ¡Pum! Lo cerró. Mamá, prométeme que no vas a escuchar esto nunca más. Esto te va a contaminar el alma. Eso no es verdad, no es sana doctrina. Se lo dijo el niño a la mamá.
Usted cree que usted no va a poder entender, usted cree que su hijo no entiende, su hijo entiende. Y si usted le sigue diciendo a su hijo que lo más importante que él pueda alcanzar y pueda hacer es lo que haga en este mundo, usted está haciendo que su hijo quite su mirada del Salvador. Venga con sus hijos, vengan a la escuela de fundamentos. Mientras usted y yo estemos en esta casa, ustedes me acompañan. Papá, es que tengo tanto estudio. Hija, levántese más temprano. Hijo, acuéstese más tarde. Pero la escuela no vamos a faltar. Bueno, el apóstol decía: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, en una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él está diciendo: esto lo puede oír y esto lo puede obedecer el que ha sido alcanzado gracia y paz, el que ha sido alcanzado, el que ya tiene fe. ¿Quién puede obedecer a los mandamientos que están escritos en esta palabra? Los salvos, los que son salvos. Ah, usted me está diciendo que si yo no entro a su escuela, entonces no voy a ser salvo. Es lo que usted está queriendo decir. No. Lo que estoy queriendo decir es que una persona que oye la voz de Dios y la obedece es salva. Estoy diciéndole que el Señor nos está llamando a conocerlo. Que usted no puede decir que sigue a un Dios al que no conoce. No es que, listo, mire, listo, pastor, ya entendí, pero es que yo no entiendo, ya no entiendo las cosas. Mentira. Inmediatamente usted esté en el Señor le va a iluminar el entendimiento y usted va a poder entender toda la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, quiero que hagamos otro ejercicio, ¿sí? Hable con la persona que está a su lado. Pregúntale: ¿estás en fundamentos? ¿Le estás mostrando el camino del conocimiento a tus hijos? Habla, preciosa. Habla, preciosa. Preciosos, hablen, preciosos, hablen. Príncipe. ¿Qué príncipe? ¿Sí vio? Hay unas parejas que se acercaron y dijeron: venga, aprovechando eso, ¿dónde la invitó a desayunar? Entonces se hizo loco y se le fue por... Vamos al 8. Vamos al 9. Mire lo que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista que corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. El ciego es el que no quiere ver el camino, y el camino se ve a través del conocimiento. Usted necesita conocer a Jesús porque Él es el camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Amados, imagínate que me encontré hablando con alguien que me dijo que trabajaba que salía de su casa desde las 5:30 o 6 de la mañana y llegaba a las 10 trabajando. Creo que tiene 2 trabajos. Y dice: tengo propósito. Y el sábado también. Y entonces le hablé, hablamos de la iglesia y de la escuela. Y dice: uy, pero ustedes sí son muchos fanáticos, se la pasan metidos allá. Resulta que la escuela dura una hora, dura 1 hora y cuarto, cuando hay preguntas y eso. Si se quedan a tomarse el cafecito y todo lo demás, que siempre es gratis, entonces demorarán 1 hora y media. Y le parece a un hombre que está desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que usted y yo somos fanáticos porque le dedicamos 1 hora al estudio bíblico entre semana. ¿Cómo está de torcida la mente de una persona para no poder ver que el que es un fanático es quién? Fanático, pelético, peludo.
Eso sí es un fanático. Un fanático porque ama el dinero y porque ama el mundo y las cosas que hay en el mundo, y porque aborrece la corrección y aborrece al Señor. Hermanos, es que no es posible que nosotros podamos dedicarnos horas enteras frente al televisor y al entretenimiento sin sentir culpa, sin decir: es que aunque sea 1 hora y media de esta que le dedico a ver cine, noticias, deportes y películas, se la dedique a un estudio bíblico. Usted necesita no solamente hacerlo, sino entregárselo a sus hijos, mostrarle la ruta, el camino, y decirles: hijo, esto es lo que vamos a hacer, como familia lo vamos a hacer. Ay, papá, es que no puedo, es que esa hora tengo. Mire, si es verdad lo que su esposa me cuenta, de cómo usted le habla, entonces yo no tengo ninguna duda de que usted tiene la autoridad de hablarle a sus hijos para que ellos sean parte de todo esto. Yo quiero que mis hijos tengan el conocimiento de Cristo y de la verdad de Cristo. Yo quiero que mis hijos conozcan a Cristo. ¿Qué hago si yo no les muestro el camino? ¿Quién se los va a mostrar? ¿Quién? Si tú eres el que le muestras el camino a tus hijos, el ciego es el que no quiere ver el camino. Este es el camino, el conocimiento. Verso 10, ¿qué dice? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay una elección que usted necesita hacer, y usted necesita elegir ser un hombre de palabra. Y dice la Biblia que si usted hace esto, ¿qué es? Todo esto, añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y todo lo demás. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No caerán jamás. El 11, ¿qué dice? Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué puedo añadir a esto? Es una promesa maravillosa. Si hacen estas cosas, dice, si las hacen, porque de esta manera os será otorgado esa amplia y generosa entrada. De esa manera, esa es la ruta. ¿Cuántos aquí quieren una generosa, una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Dios y Señor? La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el pecador y el impío? Pero aquí está esta ruta maravillosa que sigue, y es una amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero entrar por esta amplia y generosa, sin olvidar que el camino es estrecho y la puerta es angosta. ¿Quién es la puerta? Jesús mismo. ¿Cómo sigues a Jesús? Así: primero, fe. Después de que has recibido la gracia, primero fe. Tú sigues las pisadas del Maestro. Después virtud. Después conocimiento. Después dominio propio. Tú, si sigues a Jesús, si sigues las pisadas de Jesús, entrarás al reino de los cielos. La puerta ancha es todas las demás religiones, todas las demás filosofías, todas las demás excusas que un hombre pueda tener. Tú tienes que ir detrás de Jesús, y detrás de Jesús tienen que ir, detrás tuyo tienen que ir tu esposa y tus hijos. A donde tú vayas van tu esposa y tus hijos. ¿Cuántos lo saben? ¿Ustedes han visto los paticos? Que va el patico adelante o la pata adelante y detrás le siguen los paticos. Así son sus hijos. Así son sus hijos. Igualitos. Si usted les muestra esa ruta, ellos no se perderán, y ellos también tendrán una generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Mire, por esto dice: yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas.
Muchos dicen, a veces el pastor es como repetitivo, pero qué bueno que es un buen ejemplo que estoy siguiendo del apóstol. Yo no dejaré de recordarle las mismas cosas, aunque las sepáis. ¿Qué significa esto? Que las saben, bueno, pero recordémoslas. Por eso hablamos de qué, de salvación por gracia, por eso hablamos de fe, por eso hablamos de arrepentimiento. ¿Cuántas veces hablamos de arrepentimiento? Todo el tiempo. Y hablamos de justificación y de regeneración y de adopción y de salvación y de fe salvífica, y siempre estamos hablando de la seguridad del creyente, de la certeza del creyente, y luego pasamos a los atributos de Dios y hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo, de sus atributos, de su autoridad en la iglesia, y volvemos al tema. Y el apóstol les decía, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y dice esto, y estéis confirmados en la verdad presente. Así estén confirmados. ¿Qué significa? Son salvos, bueno, pero hablemos de salvación. Son salvos, pero examinémonos a ver si están en la fe. Si son salvos, ya fueron regenerados. Veamos las características de una persona regenerada, y volvemos a lo mismo. Pero me gusta todavía más lo que sigue. Es el verso 13. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy presente en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Así que dice, tengo por justo ¿el qué? El despertarlos siempre ¿con qué? Dice despertarlos. Si ustedes están despiertos, los voy a despertar con amonestación. ¿Qué es amonestación? Mire lo que dice que es amonestación. La amonestación son advertencias severas dirigidas a la iglesia. La amonestación son ¿qué? Advertencias severas. ¿Dirigidas a quién? Por eso tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, con advertencias severas. Así que tú y yo debemos comprometernos a despertarnos unos a otros con advertencias severas. Hay personas que dicen, es que aquí hablan como muy duro, falta esa parte del amor de Dios, que no importa cuán pecadores seamos, Dios nos ama, esa parte falta, pastor. No, perdóneme, pero eso no me mandó a predicar el Señor. A nosotros, si lo entendimos, es que si ustedes están dormidos, vamos a amonestarnos con advertencias severas. Esas advertencias severas es para despertarnos. Me gusta lo que dice el apóstol, el verso 14. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ustedes deben saber, el apóstol reconocía que era un hombre y que moriría, ¿cierto? Para partir con el Señor. Él ya lo sabía, el Señor le había dicho, quiero que lo sepan, ustedes algún día morirán. Bueno, la única es que el Señor venga antes por su iglesia, ¿cierto? Pero si todavía no está entre sus planes, quiero que lo sepan. Pronto llegará el día de su muerte. Puede que pasen otros 50 años, otros 70. Y para aquí unos niños puede que pasen 100, para que todos estemos con el Señor. Pero moriremos. Y el apóstol lo sabía y les dijo, bueno, mi partida está cerca, el Señor me lo dijo, voy a morir. ¿Claro? ¿Entendieron la parte de que la gente se muere? Sí. Vamos al 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis, ¿qué? En todo momento tener memoria de estas cosas. Por esto nos dejó esta carta escrita. Por esto, solo así podemos tener memoria de las cosas que fueron enseñadas por el apóstol, un testigo ocular y presencial de la gloria de Cristo.
Él es un verdadero apóstol de Jesucristo. De hecho, si usted empieza en el verso 16, ahí después de la segunda de Pedro, ahí nos cuenta que Él es un testigo presencial ¿de qué? De la gloria de Cristo. Ellos vieron la gloria de Cristo. Él es un verdadero apóstol del Señor. Él vio a Jesucristo con sus propios ojos. Un testigo ocular y presencial de la gloria de Cristo. Un testigo veraz. Un apóstol verdadero de Jesucristo. Dice, Él nos... también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, a través de este libro inspirado por el Espíritu Santo, tenemos un recordatorio permanente de la verdad. Él cumplió con su palabra y nos dejó este texto escrito. Y así esta palabra se convierte en el testimonio de primera mano de aquellos que vieron a Cristo y su gloria. Y lo dejaron escritos para nosotros. Aquí está esta maravillosa verdad. Él cumplió. Por eso usted debe saber que la palabra es suficiente. Aquí está todo lo que usted necesita para crecer en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio y en todo lo demás. Aquí está. Ellos se encargaron de dejarnos por escrito la verdad que usted necesita oír. No necesitamos nada fuera de la palabra. No necesitamos nuevas revelaciones, nuevas visiones. No necesitamos nada de eso. Toda revelación está aquí, toda profecía está aquí, todo conocimiento que necesitamos acerca de Cristo y de vivir una vida piadosa, de la fe, del Padre, de su voluntad, todo está aquí. ¿Cuántos lo saben? Aquí está. Así que vamos a terminar con esto. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque haciendo esto no estarán ociosos y sin fruto. Y el verso 11 me parece hermoso, que deberíamos aprendernos, ¿no? Y por esto y de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no hagan como los leprosos que se quedaron con el milagro, ¿cierto? Pero olvidaron al Salvador, al que los sanó. No lo hagan así. Usted puede decir, estoy satisfecho con mi vida tal cual está. El leproso, cuando fue sanado, quedó satisfecho porque recibió lo que buscaba y olvidó al que lo sanó. No haga eso, por favor. Si usted ha sido bendecido por Dios y si ha sido abrazado con esta gracia y con esta fe que salva su alma, no haga como estos leprosos. No sigan con su vida indiferente a Dios. Vuelvan su mirada a Cristo, vuelvan a Cristo, póstresen delante de Cristo, denle la gloria a Dios y escuchen la voz libertadora de Él, porque si el Hijo los libertare serán libres de verdad. Vayan a Jesús como Salvador. Sé que nuestras necesidades apremiantes en esta tierra nos hacen pensar en que debemos poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra y estamos preocupados todo el tiempo por las cosas de esta tierra, pero hoy, escúcheme, hay algo que usted debe saber. El Dios eterno, que eternamente ha estado con su Hijo y con el Espíritu Santo, envió a su Hijo y atravesó el cielo para que se hiciera hombre, nos mostrara el camino al cielo, muriera en aquella cruz, derramara su sangre por nuestros pecados, fuera sepultado y ascendiera. Todo esto lo hizo porque usted necesita algo. Él lo hizo para salvar su alma. Él lo hizo para salvar su alma. El objetivo principal de la obra de Cristo es la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso les quiero pedir, les quiero invitar,
tomen este regalo maravilloso que el Señor ha hecho, que el Señor nos ha dado, esta gloriosa verdad que es Cristo mismo, que está encarnada en Cristo, y ponga su mirada en Cristo, en el Salvador. Apunte a Él y no deje que nada en este mundo, ninguna circunstancia, ni la abundancia ni la escasez le hagan quitar la mirada del Salvador. Amén. ¿Cuántos saben que Dios responde? Dios les respondió a esos leprosos. Eran leprosos y les respondió. Estaban en la condición más triste y terrible del mundo, pero les respondió y recibieron su milagro. Yo creo que Dios responde a 10 de 10. Pero le quiero invitar hoy que vuelva a Jesús hoy y se postre a sus pies y se asegure que Él salvará su alma este mismo día. Declare que Él es su Salvador. Pídale que sea su Salvador. Crea en que Él es su Salvador. Ponga su mirada en ese Salvador y nunca más quite su mirada del Salvador. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les gustaría que oráramos? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, porque tú eres Dios. Y aún en nuestra situación más difícil y complicada, Señor, tú nos escuchas y nos respondes, Señor. Y si levantamos nuestra voz por misericordia, tú nos oyes y nos respondes, porque eres bueno, eres Dios. Y hoy sé que tu iglesia está llena de peticiones para contigo, Señor. Necesitan tu ayuda. Y sé que tú puedes ayudarles y responderles, cualquiera que sea el caso. Pero hoy te quiero pedir que nosotros como iglesia hoy seamos sabios. Y sabiendo que de camino tú nos responderás, hoy queremos devolvernos a ti, Jesús, y postrarnos a tus pies. Postrarnos ante ti para poner nuestra mirada en ti, solamente en ti. Y decirte, gracias porque nos escuchas. Gracias porque nos sanas. Gracias porque nos bendices, nos prosperas, nos ayudas. Gracias. Pero hoy queremos darte gracias porque nos salvas. Hoy queremos esta fe que salva el alma. Hoy queremos oír tu voz que dice: tu fe te ha salvado. Queremos poner nuestra mirada en el Salvador y mantener nuestra confianza, nuestra fe en Él, en Jesucristo. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos pedirte que tú abras nuestros oídos, porque este mensaje tú lo escribes para la iglesia, para el que ha sido salvo, para el que se ha arrepentido y se ha vuelto a ti con todo el corazón. Te quiero pedir, Señor, que a esta fe que me has dado tú me permitas añadirle virtud, y a esta virtud conocimiento. Y este conocimiento maravilloso del Padre y del Hijo, permítenos añadirle dominio propio para vivir esa vida santa apoyada en el temor tuyo. Y a este dominio propio, paciencia, esperando la promesa, y a la promesa piedad, viviendo una vida que te agrade en fe. Y a esta piedad, afecto fraternal, amando sinceramente a nuestros hermanos en la iglesia y fuera de ella. Y a este afecto fraternal, amor, ese amor que nos permite, Señor, corregir a nuestros hijos, pero dar perdón, dar gracia. Padre, queremos, Señor, crecer en el conocimiento de tu Hijo, pero también queremos hacer estas cosas para que se nos sea otorgada ampliamente y amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. No que por la virtud
o por el dominio propio, el conocimiento, la paciencia o estas cosas se nos abran las puertas. No, es porque la fe nos la abrió. Y por la fe podemos obedecer y añadir esto que nos has pedido a nuestra fe. Queremos ser una iglesia verdadera, que sea luz en medio de las tinieblas, sal y luz. Por eso queremos ser coherentes entre lo que vivimos, en lo que creemos, en lo que hacemos. No podemos vivir una vida incoherente, falsa, doble, Señor. Si somos salvos, podemos obedecer a esta palabra. Si hay aquí en medio de nosotros personas que se han apoyado en la fe, que les ayudan a crecer financieramente, en conocimiento, en la habilidad de alcanzar lo que quieren, Señor, pero que aún están perdidos, que hoy tú mudes su corazón, porque la fe que gana el mundo no es fe salvífica. Es la fe que puede poner la mirada en ti, que se reconoce perdido, pecador, y vuelve a ti, Señor, a decirte: si tú no me salvas, no podré seguir con mi vida, que es hacer tu voluntad, pero tampoco podré entrar al reino de los cielos. Quiero esa fe que salva el alma en mi vida, Señor. Quiero poner mi mirada en Cristo y amarte a ti más que a todas las cosas del mundo. Sé que tú bendecirás y nos bendecirás, y muchos de los que están en este lugar prosperarán, progresarán y alcanzarán grandes cosas, Señor. Pero te pido que ninguno de ellos pongan su confianza en estas cosas ni en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que cada uno de los que estamos aquí pongamos nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que pongamos nuestra mirada en aquel que salva nuestras almas, y que nunca quitemos de él nuestra mirada. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias porque Él derramó su sangre para salvarnos, para limpiarnos. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tanto amor. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y te pedimos, danos un corazón obediente para poner por obra esto que hoy hemos escuchado. Y hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro también para que cada persona que en este momento tiene una necesidad urgente, Señor, tú le respondas, Señor. Pero que cuando Él reciba la respuesta de la gloria a ti, se postre ante ti y reconozca que tú, Señor, respondes, pero que tú salvas, Señor. Gracias, Salvador. Cristo, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, por favor, denle ese aplauso al Señor.